Hola, buenos días, buenas tardes de Suiza. Estamos a las 10. Hora de Ecuador. Sí. A todos. La José. Sí, sí. La imagen la puedes lanzar allá también si quieres ver más grande, ¿no? No, con un HDMI para allá, ¿no? O al proyector también allá, ¿no? Pero ¿cuál es la imagen? La cámara va a seguir funcionando. Pero estamos aquí. José. Diecinueve Natal. Ella está en silencio. Por eso. Y lo de abajo que son que organizan. Estos son. No, parece que lo escuchan. Ya. ¿Cristo? Sí, Ya. listo. Damos inicio. Hallo Christoph, guten Morgen. Guten Morgen. Hola, ¿cómo están? Es un placer ver todo. Muy buenos días con todos los miembros del Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina. Vamos a dar inicio a la quinta videoconferencia en la que debemos agradecer la participación de Christoph Schuller, quien nos va a hablar sobre el reconocimiento y medición de deterioro, las normas 21 y 26. De igual manera, dar las gracias y la bienvenida al magíster Oscar Núñez, director general de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Bienvenido, Oscar. Oscar Segundo, al Foro de Contadurías Gubernamentales. No sé cómo se sube el volumen acá. Para que tenga éxito la videoconferencia, les rogamos poner en silencio los micrófonos y luego en la etapa de preguntas, ahí los vamos a abrir. Christoph, muchísimas gracias. Damos inicio a tu presentación. Bueno, De acuerdo al programa, tiene media hora, luego viene media hora con Oscar y luego viene la ronda de preguntas. Bienvenido, César, ya te decimos. Ya, Christoph. Bueno, muchas gracias, Maki. Bienvenidos, buenas tardes o buenos días de Suiza. Muchas gracias para darme la oportunidad de presentar hoy sobre el tema bien importante de deterioro.
y que es un tema importante y para todos los países que han embarcado o que van a embarcar en el proceso de transición a contabilidad de vengado, de un otro momento van a encontrar este tema y yo trato de, o mi intención es dar a ustedes un resumen en los próximos 30 minutos y después me imagino que sí existen, por cierto, preguntas. Entonces, pero ahora vamos a empezar con la presentación. Bueno, y espero que todos pueden ver la presentación, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, sí, se trata del reconocimiento y medición de deterioro. Las normas NIC SP relevantes son NIC SP 21 y 26. En primer lugar, la agenda por las próximas 30 minutos. Voy a hablar un poquito de las normas vigentes, ambas normas. Después de los indicios de deterioro, que es el primer paso del proceso. Después, tipos de valores y cálculos, el proceso entero, el proceso genérico de deterioro, las consecuencias contables y después tenemos tiempo para preguntas y para una discusión. Bueno, así, los símbolos. Empezamos con las normas vigentes, NIC SP 21, que se llama deterioro del valor de activos no generadores de efectivo, y el 26, que la distinción es deterioro del valor de activos generadores de efectivo. El 21 no tiene base en NIF ni en NIC, porque es algo particular para el sector público. Entonces, no hay base en las normas del sector privado. El NIC SP sí está basada en la NIC 36. Bueno, el alcance de las normas es importante de para qué tipo de activos esa norma se aplica. Son activos que se miden al costo como propiedades, planta y equipo, infraestructura, intangibles, activos biológicos e inversiones incontroladas asociadas en negocios conjuntos. Pero lo que no incluye, es importante, son propiedad, planta y equipo que se miden según el modelo de reevaluación, activos financieros e inventarios. No sé si ustedes en la videoconferencia con Orlandi probablemente hablé con ustedes, hablaron sobre activos financieros y también en los NIC SP respecto a los activos financieros hay capítulos distintos sobre el tema de deterioro. Entonces, en la presentación de hoy no voy a hablar de este tema, solo lo que es más arriba, que son los activos que se miden al costo. Es lo más importante. Bueno, seguimos. NIC SP 21, deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. Ese viene directamente de las NIC SP, es 21, párrafo 26, que dice una entidad evaluará en cada fecha de presentación, es decir, cada fin del año fiscal, si existe algún indicio, esto es importante, algún indicio de deterioro del valor de sus activos, de los activos que están obviamente dentro del alcance. Si se detectase algún indicio, la entidad estimará el importe de servicio recuperable. Para los activos no generadores, el término es el importe de servicio recuperable del activo. Vamos a ver después lo que es y cómo se puede calcular. Bueno, tiene una excepción, que son los activos intangibles con vida útil indefinida o aún no disponibles para su uso. Estos ambos tipos de activos siempre se hacen una reevaluación, no importa si hay indicio o no. Esa es una excepción. Entonces, para estos activos, siempre al fin del año se evalúa si el MIDEN está lo mismo que está en el valor en libros y no importa si hay un indicio o no.
Bueno, y el importe de un activo en libros debe ser reducido hasta que alcance de su importe de servicio recuperable. Y solo si este importe de servicio recuperable es menor al importe en libros. Esta reducción es una pérdida por deterioro de valor. Vamos a ver después en el proceso genérico cómo se puede calcular esto. Bueno, la segunda norma, norma 26, deterioro de activos que generan efectivo. Es casi lo mismo, una entidad de valora en cada fecha de presentación, entonces cada fin del año en el año fiscal. Si existe algún indicio de deterioro de sus valores de sus activos, y la diferencia o la única diferencia es, aquí se llama el importe recuperable, no el importe de servicio recuperable como en el 21, es solo el importe recuperable. Es una diferencia de terminología. También aquí hay una excepción, en primera parte es lo mismo, son los activos intangibles con vida útil indefinida o aún no disponible para uso, y la plusvalía o el goodwill, depende qué término se utiliza. Y acá, en este caso también es lo mismo para los activos intangibles con vida útil indefinida o no disponibles. Siempre no se requiere un indicio, siempre se evaluará en cada fecha de presentación. Y el segundo parto casi es lo mismo, el importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance de su importe recuperable. En este caso también importe recuperable, solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. Y si esto es el caso, se realiza una reducción por una pérdida por deterioro del valor. Bueno, ¿cuáles son los indicios internos y externos? Hablemos antes de indicio, que he dicho que es importante, y se puede, o las normas más distinguen entre indicios internos y externos. Y la pregunta o las preguntas son: ¿cómo detectar cuándo un activo podría estar sujeto a un deterioro? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son los indicios de fuentes internas o externas que sugieren una prueba por deterioro? Entonces, debería evaluar si hay indicios y cuáles pueden ser estos indicios. Como he dicho, se pueden distinguir entre fuentes externas y internas que vamos a ver en la próxima lámina. Primeramente, fuentes externas. Puede ser la cese de la demanda o necesidad de servicios prestados. Por ejemplo, cifras de matrículas de escolares, es decir, que no hay un cambio en el entorno del activo. Por ejemplo, puede ser una escuela y hay menos familias en el alrededor de esta escuela y no se va a utilizar toda la escuela o todas las salas en la escuela. O, segundo punto, cambios significativos a largo plazo con un efecto adverso en la entidad. Es más general en el entorno de la entidad. O cambios significativos con efectos adversos relacionados con el entorno legal. Si hay cambios en el entorno legal que afectan la utilización de un activo o que afecten la prestación de servicio de un activo, pueden ser además también económico, tecnológico o gubernamental, si hay nuevas regulaciones. El valor de mercado se ha reducido significativamente o incremento de las tasas de interés. Esta lista no es exhaustiva, pueden existir otros indicios. Nuestra experiencia internacional muestra que en algunos países la lista está bien corta con uno o dos indicios o indicios mucho más genéricos. Otros países, por ejemplo Canadá, tiene una lista bien larga con 20 o 30 tipos de indicios. Ese depende del país.
Pues las fuentes internas de información, daños físicos, que es algo obvio, el activo que se vuelve inactivo, planes para descontinuar o reestructurar la operación, planes para disponer de un activo antes de la fecha previamente esperada, es decir, antes de su fin de vida útil, que es el próximo punto de reevaluación de la vida útil de un activo como finito. Tercer punto, la detención del proceso de construcción antes de su finalización, si tenemos un activo en construcción y hay una detención del proceso de construcción. O último punto, evidencia de informes internos que indiquen un rendimiento de servicio más deficiente de lo esperado de un activo. Por ejemplo, también puede ser una nueva software o si hay también cambios tecnológicos que indiquen un rendimiento de servicio más deficiente. Bueno, ahora hablemos de primer parte de los indicios. Entonces, si nosotros asumen que sí hay indicios, se realiza una prueba por deterioro. Entonces, en caso de que exista cualquier indicio de deterioro, pueden ser interno o externo o una combinación de ambos. Las normas exigen determinar el importe de servicio recuperable o el importe recuperable para los activos generadores de efectivo. Entonces, este importe recuperable es el mayor valor entre, hay dos opciones en este caso, valor razonable menos costos de venta, que es más o menos fácil a calcular, o el valor en uso. La experiencia práctica o también en algunos países en la región focal nos muestró que no tiene sentido emitir normas o devolver una norma para cada NIC SP. Es más simple juntar las normas y también eso que la mayoría de países, o no encuentro un país que separa las normas, siempre les juntan porque es más o menos el mismo tema y la distinción si el activo es generador o no generador, no en 100% de los casos puede ser bien claros. Entonces, es buena práctica juntar las normas, es más fácil también para la implementación. Entonces, si lo juntamos, el importe de servicio recuperable puede corresponder a algo de los siguientes 5 valores. ¿Por qué son 5? Tenemos los dos opciones de la segunda viñeta, que es el valor razonable menos costos de venta, o en el valor en uso. En el valor en uso, para las NIC SP, exige 3 tipos de valor en uso que se puede calcular, que tienen 3 enfoques diferentes. Que el primer es el enfoque del costo de reemplazo depreciado, que es el costo para reemplazar el activo, el bien. El segundo es el enfoque del costo de rehabilitación, que es cuál es el costo si de nuevo ponemos el activo en función antes de su deterioro. El tercer punto es el enfoque de las unidades de servicio. Eso aplica, por ejemplo, en caso de la escuela, que tiene, no sé, 40 salas y, en fin, solamente utilizan o solamente necesita 20 salas porque hay menos niños en la región, ¿no? Por ejemplo. Eso es según NIC SP 21 y según NIC SP 26 hay solo una posibilidad para calcular el valor en uso, que es el valor presente de los flujos netos de efectivos estimados. Entonces, eso se refiere a una calculación de flujos de efectivos netos. Bueno, y si nos juntamos toda esta información, vamos por arriba. El indicio externo
el indicio externo o interno. Entonces, primera pregunta, sí, ¿existe un indicio externo y o interno? Si vamos por la izquierda, no, entonces no se aplica la prueba de deterioro. Que tiene un excepto, el excepto NIC-SP 21.26, 26.30 y 26.23, los párrafos. Eso están las excepciones que lo mencioné antes en la introducción sobre las normas. Son los activos intangibles para NIC-SP 21 y la plusvalía, el goodwill, en el caso de NIC-SP 26. Bueno, si no tenemos, no tenemos. Pero sí, si existen indicios, entonces es la distinción, se trata de un activo generador o no generador de activo, de efectivo, perdón. Tenemos en ambos casos los dos valores. Lo que expliqué anterior, el valor razonable menos costo de venta, que es lo mismo para NIC-SP 21 y NIC-SP 26, el valor en verde. O en azul, en el caso de NIC-SP 21, el valor en uso, y también NIC-SP 26, valor en uso. Y se puede ver un poco más abajo, a la izquierda y a la derecha, en azul, los tres tipos de valor en uso según NIC-SP 21, y a la derecha el único tipo para determinar el valor en uso para NIC-SP 26. Entonces, en esta parte del proceso genérico hablamos del importe de servicio recuperable o importe recuperable. Y lo que es importante es el mayor entre ambos. Entonces, básicamente se debería calcular ambos y el mayor de ambos valores, valor en uso o valor razonable menos costos de venta, se compara con el valor en libros. Y en la próxima viñeta se dice supera el importe del activo en libros cualquier de tales valores. Entonces, si no, obviamente no se aplica la prueba de deterioro, no se realiza el deterioro. Pero sí supera el importe del activo en libros cualquier de tales valores. Es decir, que el valor en libros es más alto que uno de estos valores si se realizará una pérdida por deterioro. Y tenemos ambos términos, importe de servicio recuperable e importe recuperable. Y lo que viene al fin es la diferencia del valor calculado y si hablamos del valor calculado es el mayor entre valor en uso y valor razonable menos de costos de venta. Si este valor calculado y el importe del activo en libros, eso es la pérdida por deterioro. Es de diferencia. Eso es el proceso para cada fin del año para evaluar si hay deterioro, si existen indicios y después, si es el caso que existen indicios, se puede seguir este proceso genérico. Seguimos. Sí, esos son los 5 tipos de valores de que yo hablé anterior. Sí. Bueno, tratamiento contable. Cuando el importe recuperable o el importe de servicio recuperable de activos es menor que el valor en libros, se reconoce una pérdida por deterioro. Respecto al tratamiento contable, existen 2 alternativas para el registro. Lo vemos ambos en varios países, que es la primera opción, gastos por deterioros al activo, que se contabiliza directamente al activo o se contabiliza a una cuenta separada que es deterioro acumulado.
En algunos países existen cuentas para la depreciación acumulado, es algo similar, que no viene directamente al activo, pero en una cuenta separada para el deterioro. Y en el próximo periodo se debe revisar y o ajustar la vida útil. Bueno, si existe si existen indicios, si se realiza la prueba de deterioro y si hay una pérdida por deterioro, eso, como se afecta el valor del bien, del activo, se debería revisar y o ajustar la vida útil restante del activo y del mismo modo el porcentaje de depreciación para el nuevo valor del activo. Si hay una depreciación lineal por un tiempo de 10 años, cada año el mismo valor, y si el valor total del bien se reduce, se debe ajustar obviamente el porcentaje o el valor de la depreciación anual. Lo que es más es que hay no es una excepción, es más una información adicional. Sí, se viene, o sí se aplica el proceso genérico y sí existen indicios, pero el importe de la actividad no supera si si no, si el importe del activo en libros, si estamos en el proceso genérico y se realice o no, no se realice no se aplica una prueba de deterioro, también las normas exigen que incluso si no existió pérdida por deterioro, también se debería revisar o ajustar el valor de un bien, de un activo. Porque pueden ser que sí hay cambios en el valor que se puede ver después del análisis de la prueba por deterioro. Lo que las normas dicen es que no importa puede ser que no se realiza una pérdida por deterioro, sin embargo, se debería revisar y o ajustar la vida útil y del mismo modo el porcentaje de depreciación. Y el último punto, en periodos contables posteriores, entonces más después, se podría realizar una reversión de las pérdidas por deterioro. ¿Qué es eso? Se puede reversar este proceso de deterioro si hay indicios al revés que nosotros dicen que quizás podría ser información falsa o algo que se cambió en el entorno tecnológico gubernamental, algo así, y las normas incluyen esta posibilidad que se puede reversar un deterioro. Bueno, ya estamos al fin de mi presentación y sí, si ustedes tienen preguntas o si podemos discutir. ¿Sí? Claro, se abre el espacio de preguntas en la primera intervención de Christoph. Si algún país quiere preguntar, por favor, puede hacerlo. Ecuador. 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 Acá. Bueno, Sí, sí, les escucho. ¿me escuchan ahí? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Una inquietud. Se Sí. está acá topando el tema del deterioro y se habla de la parte interna y externa del deterioro. ¿Cuál es el asunto? Quisiéramos que, si es posible, nos des un ejemplo claro de la incidencia interna o externa del deterioro, porque va a ser un principio básico para lo que tenemos que hacer después nosotros. Un ejemplo claro de incidencia interna o externa del deterioro.
Si lo entiendo correcto, ¿cuál es la diferencia clara entre interno y externo de los indicios? Un ejemplo de cada uno. Un ejemplo. Un ejemplo de Pues, cada uno. depende un poco, pues, lo que es claro es algo que es completamente fuera del poder de la entidad, que son cambios tecnológicos, por ejemplo, ese es externo. Cambios de la tecnología, pero cambios en una de las láminas también se dice fuente externa, que son cambios gubernamentales. Eso es un poco una mezcla entre interno y externo, pero es no tan importante de distinguir entre interno y externo. Lo importante es que ustedes tienen una percepción de los indicios que pueden ser relevantes y para la implementación de las NIC SP no es tan importante de distinguir entre interno y externo. No sé si resuelve. Buenas. Buenas. Por parte de Honduras, un saludo a todos los colegas. Les comento que nos acompaña la nueva contadora general de Honduras, la licenciada Gilma Iscoa, creo que sí la pueden ver en pantalla. Bueno, tengo una pregunta, Cristo. ¿Sí? Cuando escogemos o definimos una política de registro donde afectamos directamente el activo, cuando se hace un ajuste por deterioro, no hay problema cuando calculamos el valor depreciable. Pero si nosotros registramos el gasto por deterioro a una cuenta acumulable similar a la depreciación, el ¿Sí? valor en libros se va a mantener constante. ¿Sí? Sí. Entonces, habría que también hacer otro ajuste cambiando el valor depreciable. Bueno, entonces si ustedes le hacen la contribución indirectamente, eso lo entiendo correcto, en una cuenta separada de deterioro acumulada, ¿sí? Sí. Sí. Y su pregunta es, ¿se debe cambiar también o se debe cambiar el valor del bien, sí, que está sufriendo el deterioro o que está sujeto al deterioro? Ah, sí, pero sí se reduce el valor del activo por la pérdida de deterioro. No, Micrófono. en el registro se reduce también, o se puede ver la reducción, ¿no? Sin embargo, está en cuentas separadas. Porque está muy clara la Ángel, está con el micrófono. Si activan el micrófono, Ángel. ¿Sí? Dígame, sí. Am, No te escuchamos, está desactivado el micrófono. ¿Se puede repetir la pregunta para Cristo? Ok. Cuando hablaba de dos métodos de registro del deterioro. sí, Uno es afectando un gasto con crédito a la cuenta del activo propio. Y el sí. otro método es afectando el gasto con una cuenta acumulable, similar a la de la depreciación. Ujú. Ahora, para efectos de una depreciación, hay que determinar el valor depreciable. Si yo utilizo el método primero, donde afecto directamente el activo, no tengo ningún problema. Pero si utilizo el otro método similar a la depreciación, el valor depreciable se me va a mantener constante. Así es, sí. Ok, entiendo. Am,
Al final, si la afecta, no. Es una buena pregunta, de verdad, yo tengo que consultar con un de mis amigos, de verdad, para responder esta pregunta, lo siento. Aló, Pero aló, hola, ¿me escuchan? ¿Hablan con Dorlandi Cubillos? Hola, ¿Cómo están? Estábamos acá con Andrea contestando la pregunta. Efectivamente, en ambos casos, a pesar de que no se hizo el registro en una cuenta, en la misma cuenta, debe tener cuenta del valor de la pérdida por deterioro para determinar el nuevo cargo de prestación. En ambos casos va a afectar la depreciación futura Landy, no te de escuchamos ese muy activo. bien. Landy, no te escuchamos Sí, muy bien. No te escucharon muy bien. aló, Ahí, aló. ahí te ¿Me escuchas. escuchan Ahí te mejor? escuchas. Sí, mejor. Ah, ok. Que a pesar de que no se utilizan la misma cuenta para reconocer la pérdida por deterioro, yo debo tener en cuenta ese efecto para calcular la depreciación futura de ese activo. Es decir, en los dos casos me va a afectar la depreciación futura e incluso no solamente en términos de vida útil, sino también tal vez yo pueda necesitar cambiar el método de depreciación o incluso el valor residual del bien. Correcto. Yo entiendo que eso se debe de definir en una política donde también el valor, si utilizo el método en una cuenta depreciable, debo de afectar también, por eso le hablaba de otro efecto en el valor del activo, afectándolo para que pueda yo depreciarlo. El otro tema es si al momento de afectar, de hacer una prueba de deterioro, también se determina el valor del bien o del valor del deterioro y también el tiempo de servicio que me va a brindar este activo. Creo que va en las dos vías, ¿verdad? perdón, no entiendo la segunda parte de la pregunta. Okay. Cuando se hace una prueba de deterioro, ¿Sí? debo de estimar cuál es el valor del deterioro que ha sufrido este activo y también determinar el tiempo de servicio que me restará este activo. Sí, pues ustedes tienen una vida útil del bien, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y sí, podría ser que el deterioro sí afecta la vida útil. Es por eso sí se debería revisar la vida útil del bien. Puede ser que el deterioro sí afecta la posibilidad, por ejemplo, de prestar servicios, por ejemplo. ¿Resuelve su inquietud? Sí, muchas gracias, Cristo. De nada, gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta? No sé si hay todavía tiempo posible para algo más. Sí, María Teresa. Bueno. Buen día para todos. Estamos acá desde Paraguay, María Teresa y el equipo de contabilidad. Para Cristo, en realidad una cuestión más práctica y más o menos relacionado a la consulta hecha por Ecuador. Cuando nosotros normamos políticas en materia no solamente contable, sino también esto ya viene a ser patrimonial, ¿verdad? Estamos hablando de miles o incluso millones de tipos de bienes. Sí. Y justamente el comentario que estábamos diciendo, a ver, un caso práctico relacionado también a lo hecho por Ecuador, nosotros normamos para, no sé, qué sé yo, un tipo de edificaciones. ¿Hay algún caso práctico en algún país ya de una política de deterioro que haya afectado a varios bienes? Porque vuelvo a repetir, cuando generalmente nosotros normamos para una cierta cantidad de bienes y eso se traduce en miles o millones de bienes. Entonces, algo práctico y con un ejemplo que se haya tomado tal vez en algún país que usted conozca, o no sé si alguno de los países que están acá presentes en la video nos pueden ilustrar
con un ejemplo de cómo trató un tema específico de deterioro para aplicarlo a una cantidad X de bienes. Específicamente esa es mi, no sé, mi consulta y el pedido, Cristo. Gracias. Bueno. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, normalmente o en muchos países se hace clases de tipos de activos para agrupar los millones o cuántos son de tipos de activos, y después sí se realiza esta prueba de deterioro por clase de activo. Y entonces no se debe hacer una prueba para cada uno de los millones de activos, pero cada clase de activos. Y según su pregunta de ejemplo, voy a buscar, tengo un estudio presente, pero voy a buscar un ejemplo. Si ustedes darme un minuto. Sí, no hay problema también, Cristo. De repente, si no lo hacemos ahora mismo, también podemos hacerlo por correo. Tenemos también, Sí. inclusive por WhatsApp, de repente tenemos también el grupo. Así que es más bien por el tema un poco práctico, porque vuelvo a repetir, estamos hablando de miles de bienes, ¿verdad? Y como me queda claro que tiene que ser por tipo de bien, ¿verdad? Pero, no sé, tal vez un ejemplo práctico, y si vos tenés un estudio, sería muy interesante que podamos compartir eso en el grupo de Focal, para que, y especialmente si está en español, con mucha mayor razón, ¿verdad? Sí. Y que podamos leer un poco cómo trató ese país, ¿verdad? Esta política específica, ¿verdad? Con un ejemplo así bien práctico. Afuera del ejemplo práctico, lo que es importante o hay que ver con dos otros temas. Uno es el tema de materialidad. Si estamos hablando si es material o no, y también está conectado con el tema de consolidación. Si pueden ser por una municipalidad en un activo, o puede ser material el valor del deterioro, pero a nivel nacional no es material. Entonces, en algunos países el sistema es así que las unidades subnacionales emiten o transmiten información cualitativa sobre indicios de deterioro, y después hay una unidad en el Ministerio de Finanzas del Gobierno Nacional que determine si es material en el nivel nacional. Ya, excelente, excelente. Muy buena acotación para tener en cuenta realmente. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Buenas tardes. Desde Chile, una pregunta. Hola. Sí, hola, buenas tardes. En algunos casos, después de evaluar un bien, lo que se determina es que se va a hacer una baja directa. Ese procedimiento debería ir como un deterioro y luego baja, mostrando deterioro en el estado de resultado, o es aceptable que se contabilice directamente la baja. Buena pregunta. Sí, es importante distinguir entre baja en cuentas y deterioro. No es lo mismo. Entonces, si se realiza una pérdida por deterioro, se contabiliza el deterioro. Y si se trata de una baja en cuentas, porque no, en el caso de deterioro puede ser que el potencial de servicios, dicen las normas, está limitada, por ejemplo, y no el activo está completamente fuera de servicio, o no es más, el activo no tiene más posibilidades de prestar servicios. Si eso es el caso, es una baja. Pero si hay un potencial restante para prestar servicios, se trata de un deterioro. No sé si hace sentido para ustedes. Sí, gracias por la respuesta. Ya. Vamos a continuar con la presentación de Oscar y luego vendrá nueva ronda de preguntas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Voy a intentar subir la presentación. Ya la subimos. Gracias. Ahí está. Ya está. Ya, Oscar. Ok. Bueno, no, creo que el control lo tienen ustedes, ¿no? De la presentación. Sí, ya está subido. Ya. ¿Sí la ven? Sí, está bueno. Buenos días. Un gusto conocerlos. Seguro que ya tendremos otra oportunidad para hablar un poco más y conocer de nuestras experiencias. En mi caso, yo tengo más experiencia trabajando en el sector privado como auditor financiero y también trabajé en la Contraloría General de la República aquí en Perú, y ahí fue donde conocí más de cerca todos los temas relacionados a la Cuenta General de la República y además todo lo relacionado a las normas del sector público. En este momento me acompaña mi equipo de asesores aquí dentro del ministerio. Lo que me pidieron presentar es digamos, la experiencia en Perú respecto a lo relacionado a estas NIC SP21 y 26. Y lo que hemos tratado de mostrar en esta presentación es todo lo que se ha venido haciendo en relación a propiedad, planta y equipo en los últimos años. Como de repente ustedes deben conocer de antiguas exposiciones, la Contaduría Pública de Perú cambió la política contable de sus edificios y terrenos. Hace algunos años atrás las tenía contabilizadas al costo, y con unas directivas que vamos a mostrar más adelante, decidió cambiar la política al método de revaluación. Si pueden avanzar por favor el slide. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a presentar. Todo lo relacionado a la propiedad, planta y equipo, la directiva propiamente de revaluación de edificios, la directiva para la provisión por deterioro, que también se tuvo que hacer por un caso específico que luego lo comentamos, y al final dos ejemplos de cómo se abordaron los temas de deterioro aquí en Perú. Siguiente, por favor. Entonces aquí en este slide lo que se puede apreciar es un poco la cronología desde el momento en que se decidió implementar las NIC SP en Perú. Luego en mayo de 2014 se emitió la directiva 002-2014 de revaluación de edificios y terrenos, solo enfocado en estas clases de activos, ¿no? Solo edificios y terrenos a todo el nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Luego en junio del 2016 se emite una nueva directiva en donde se hacen precisiones respecto a los muebles y equipos y a la definición de la vida útil que tiene que haber, digamos, para todas las clases de activos y dependiendo también el uso que les estén dando. De enero a marzo del 2017, en Perú, bueno, también en algunos otros países, probablemente en Ecuador también sufrió las consecuencias del fenómeno del Niño. A raíz de este desastre natural, alineado además a los proyectos que ya teníamos respecto a la implementación de las NIC SP, se decidió emitir una nueva directiva, la 001-2017, en noviembre del 2017, que aborde todo lo relacionado al deterioro de activos y principalmente relacionado a todos los activos que habían sido dañados a consecuencia del fenómeno del Niño. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que se puede apreciar es simplemente cuál fue el impacto, o bueno, a diciembre de 2018 fue el impacto de aplicar la metodología de revaluación de edificios y terrenos, ¿no? Si se dan cuenta en el cuadro,
el ajuste por revaluación en el caso de terrenos ascendió a 106.4 millones de soles, miles de millones de soles. En el caso de edificios también hay un impacto, bueno, con su depreciación relacionada. Es simplemente referencial para que tengan idea de lo que generó esta política. Siguiente, por favor. Esta es la directiva que como les comenté, fue preparada tomando como base o considerando este desastre natural, el fenómeno del Niño, en la cual se hacían algunas precisiones, obviamente tomando siempre como referencia lo normado, la NIC SP21 y NIC SP26. Siguiente, por favor. Este es el alcance de la directiva, es decir, a todo el sector público no financiero. Están descritas ahí las entidades que debían aplicar esta directiva, esta política contable, y también los activos comprendidos, ¿no? Es decir, todos los edificios, las estructuras, los activos no producidos, vehículos, maquinarias, etc. Siguiente. Entonces, teníamos obviamente el indicio de deterioro en toda la zona del norte del país que se había visto afectada por este fenómeno del Niño. En consecuencia, debíamos de identificar cuáles eran los montos de las pérdidas por deterioro que esos activos habían que a raíz de esta, que como consecuencia de este fenómeno, bueno, se tenía que haber, se había identificado para estos propósitos. Considerando además lo que también ha descrito Christoph respecto a la vida útil de estos activos, la depreciación acumulada y su capacidad de seguir generando beneficios o potenciales servicios, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, lo que se especificaba en esa directiva era identificar claramente cuáles habían sido esos activos que tenían indicios de deterioro, cuál fue su valor en libros contabilizado en ese momento, y tratar de determinar si es que a través de los diferentes métodos de valor de uso, ese valor de uso o el valor de libros, mejor dicho, excede a su valor de uso, considerando principalmente el enfoque de costo de rehabilitación, que en muchos casos, o en algunos casos era posible rehabilitar, por ejemplo, carreteras, hospitales, colegios. Y de tal forma que se pueda concluir si es que esos activos, digamos, siguen en condiciones de continuar generando beneficios económicos o potencial de servicio. Entonces, se describió en esa directiva también de que a raíz de los desastres naturales, es decir, si bien este fenómeno del Niño fue lo que motivó hacer esta directiva, la idea era que sea utilizada de allí hacia adelante, ¿no? Es decir, al día de hoy, si es que ocurriese algún tema similar, esa directiva como política contable puede ser utilizada también, ¿no? En ese sentido, las entidades tienen que evaluar si existen o no indicios de deterioro. De existir los indicios de deterioro, bueno, el titular de cada entidad debería constituir un área especializada para identificar las clases de activos que serán sujetos a evaluación, de tal forma que se pueda identificar su utilización futura, ¿no? Bueno, entre todos los ejemplos que se pudieron observar, tuvimos los edificios dañados por inundaciones, las carreteras que estaban prácticamente hundidas, puentes que habían sido también se habían destruido,
etc. Siguiente, por favor. En una de las secciones de la directiva también consideramos la medición de estos activos. Comenté de que se debía constituir un área especializada dentro de la entidad pública para efectos de que logren o hagan su mejor estimación respecto a los beneficios económicos o potencial de servicio de los activos dañados. El importe estimado también podrá ser determinado mediante una tasación con participación de personal, de profesionales externos, ¿no? Es decir, con técnicos o especialistas en temas de tasación. Y por último, bueno, se consideró también que el valor en uso es el valor presente del potencial de servicio, tal como le indica la NIC SP 21. Siguiente. Para el reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro, es como también se describió hace unos minutos. Simplemente es la diferencia entre el valor en libros y el valor, el nuevo valor en uso estimado. Siguiente. Esto es un poco un resumen de lo que fue este evento del fenómeno del Niño, ¿no? Si se dan cuenta en el mapa, digamos, la zona con mayor incidencia es el norte del país. Sin embargo, bueno, también sufrieron otras zonas de la costa, de la selva, en realidad fue a nivel nacional. Y al día de hoy inclusive se tiene todavía un programa liderado por el gobierno para hacer una reconstrucción en toda la zona norte del país. Siguiente, por favor. Simplemente resaltar que como indicio de deterioro fue considerado justamente este desastre natural, y eso está identificado claramente en la NIC SP 21. Siguiente, por favor. También es tomado en la NIC SP 21 algunos ejemplos de los indicios por deterioro. Bueno, al costado hay una foto de lo que fue todo este desastre, ¿no? Prácticamente todas las casas inundadas. Al día de hoy ya hay un gran avance de toda esta reconstrucción, pero aún hay mucho por hacer. Siguiente, por favor. Y esto es, bueno, a fin de cuentas, el resultado de la aplicación de esa directiva, que si bien reconocemos no fue aplicada al 100% por todas las entidades, si se dan cuenta en gobiernos regionales, gobiernos locales, hay muy poco impacto. El impacto ha sido, digamos, o identificado o contabilizado en la parte del gobierno nacional, que es quien tiene las carreteras y otras infraestructuras grandes. Pero al menos fue un gran avance, o sea, lo que se quiso hacer para efectos de llegar a determinar el impacto, ¿no? Siguiente. Ahí acaba. Tenemos otro caso. Dentro de los casos de Perú, bueno, el primero estaba relacionado a todo el fenómeno del Niño, y el segundo es uno que recién, hace un mes o menos, llegó como consulta a la Contaduría Pública, y consiste en un contrato de concesión. APP significa Asociación Público-Privada, por si acaso, no sé si tendrán los mismos términos en otros países, pero aquí lo que sucedió es que el
gobierno regional al final no cumplió su compromiso con la ejecución del proyecto en cuanto a ceder los terrenos que el privado debía utilizar para efectos de todo su proyecto, ¿no? Sin embargo, el privado ya había insumido en varios desembolsos y había adquirido la maquinaria y todo lo que iba a utilizar para los propósitos de continuar con su contrato de concesión. Entonces, como el gobierno regional no cumplió con los plazos establecidos, el privado hizo una demanda mediante un arbitraje, y el arbitraje resolvió de que, bueno, el gobierno regional debía de pagar los 12 millones de dólares por esos activos que el privado ya había comprado, ¿no? Entonces, al día de hoy, bueno, eso ya se pagó y los activos están en propiedad del Ministerio de Energía y Minas, que es el MINEM, y la consulta es, ¿qué hago con nuestros activos? O sea, estoy pensando, ellos están pensando retomar es una nueva gestión, ¿no? Están pensando retomar todo el tema de la concesión y darles esos activos que ahora son propiedad del Ministerio de Energía al nuevo inversionista privado que asuma este contrato. No tenemos la respuesta, sin embargo lo quisimos presentar para conocimiento y nosotros estamos analizando esta consulta para, obviamente, tomando como base nuestras directivas y también lo normado en las NIC-UCP, para efectos de atender la consulta del Ministerio. Esa sería nuestra experiencia en Perú. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Oscar. Siempre las experiencias de los países nos ayudan, nos apoyan al resto de países. Sabemos que el Perú adoptó las normas internacionales, tiene un gran avance y pues siempre hemos tomado como ejemplo y siempre hemos estado pidiendo su asesoría. Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, Christoph. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas y luego tendremos un espacio pequeñito para ciertas instrucciones de focal. ¿Quién registra el Hola, buen día. Una consulta. Cuando nosotros tenemos activos concesionados y sufren deterioro, ¿quién registra el deterioro? Hola. La pregunta fue si en un caso de un APP o de bienes concesionarios, ¿sí? Bueno, eso depende en primer lugar del tipo de contrato, de tipo de concesión, cuáles son los detalles en la concesión. En el caso de que el activo, pues imagino que el activo está construido y también está, o el contrato es que el activo está con el concesionario y después de, no sé, 20 años o algo así, es el fin de la concesión y se retorna el activo al gobierno. Y en este caso, tengo que revisar esto, pero mi sugerencia es que el deterioro registre el concesionario.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Nuevamente, Durlandi. Bueno, entonces, como lo decía Christoph, todo va a depender de lo que se establezca en el contrato de concesión. Entonces, si el concedente controla el activo, entonces es quien debe registrar no solamente el deterioro, sino también la depreciación, porque en muchos casos se piensa que si está concesionado, entonces tampoco se deprecia. Entonces, quien controla el activo lo tiene registrado en su contabilidad y, como dice la NIC SP32, aplica todas las normas que le sean aplicables a ese activo, ya bien sea una propiedad, planta de equipo o bien sea un activo intangible, entonces tendrá que aplicar las dos normas de deterioro dependiendo del caso. ¿Tenemos alguna otra pregunta de algún país? Hola, de Chile, una pregunta para los colegas de Perú. En los casos que mostraron, seguramente ya han tenido experiencia de restauración, de reconstrucción de esos inmuebles o esas carreteras dañadas. ¿Cómo han contabilizado esa restauración o reposición de los elementos que sufrieron el daño? Hola, ¿qué tal? Claro, todo lo que ha sido y está siendo restaurado son activos nuevos y están siendo contabilizados como activos nuevos bajo las reglas de la NIC SP, la 17 creo que es. Sí, o sea, considerando todas esas características, ¿no? Y obviamente, o sea, de lo que ya había sido identificado como deteriorados, en la mayoría de los casos se ha dado de baja completamente, ¿no? Y en otros que sí se había terminado un costo de rehabilitación, se ha hecho esa comparación y bueno, se ha seguido contabilizando lo nuevo como un activo nuevo, asignándole una vida útil también de acuerdo a nuevas condiciones del activo, ¿no? Ok, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta de algún país? Buen día, Argentina los saluda y se despide porque me están llamando de presidencia. Muchísimas gracias a los expositores y bueno, bienvenido Oscar II, ¿no? Esperemos que tengamos la excelente relación que hemos tenido con nuestro querido Oscar Pajuelo. Un abrazo grande para todos y me despido hasta la próxima videoconferencia. Gracias, César. ¿Alguna otra pregunta de algún país? ¿No? Sí, yo en Perú quisiera aprovechar que están todos, bueno, casi todos acá despedir a Argentina, pero creo que sería interesante tratar de hacer ejercicios prácticos para la identificación de los valores de uso, ¿no? Porque eso es algo nosotros estamos viendo que es muy complejo y que no hay mucho material práctico, digamos, al cual recurrir para efectos del valor en uso de los activos. Estoy refiriendo a NIC SP21, ¿no? Los no generadores. Porque en la práctica, digamos, obtener la información necesaria, darle valor, es difícil. Entonces, si es que está al alcance de ustedes compartir lo que ya disponen, sería útil, me parece, para todos nosotros. Bueno, sí, lo vamos a tomar en cuenta para una próxima. Yo creo que sería interesante tener una videoconferencia ya de ejercicios prácticos. Igual le podemos comprometer a Christoph, a Durlandi o a Andreas respecto a que nos apoyen con estos temas ya de un ejercicio práctico para mirarlo. Entonces sí, sería interesante y lo vamos a tomar en cuenta para las próximas videoconferencias y poder ver ya un tema ya práctico.
¿Algún otro país que tenga alguna consulta? Buenos días, Humberto Barrera de El Salvador. Buenos días. Muchas gracias. Nada más que la presentación de Oscar no la vimos, no pudimos verla. Sin embargo, escuchamos la excelente ponencia de él. Yo solo quería preguntarle cómo hicieron en Perú para incorporar a la contabilidad los bienes históricos. ¿Cómo hicieron para evaluarlos y cómo le aplicaron el deterioro? Nosotros estamos en esa fase. Sí. Hola. No entendí, no me quedó claro la pregunta. ¿Los bienes históricos te refieres a los bienes estos culturales, los patrimonios culturales? Exacto, a esos. No, en Perú no tenemos esa experiencia, en realidad. Lo que yo manifesté en la presentación está relacionado principalmente todo lo que es infraestructura, ¿no? Infraestructura, edificios, tangibles. Edificios, carreteras, puentes, colegios, hospitales. Ok. Por ejemplo, el Teatro Nacional no está en la contabilidad. El Teatro Nacional, yo me quedé impresionado con el que tiene, por ejemplo. Todos esos bienes no están en la contabilidad del Estado. Sí, es un tema que acá me comentan colegas que se ha realizado esa oportunidad y que, bueno, al día de hoy igual, digamos, la decisión es aún no contabilizarlo. Parece que a nivel de IPSAS la cosa todavía no está clara del todo, pero bueno, lo real es que en Perú no se tiene contabilizado esa parte. Si puedo añadir algo sobre el tema de bienes históricos y culturales, depende si se registra, es un tema de norma de política contable a lo general. Si se registre los bienes culturales y hay un ejemplo del Reino Unido que distingue los bienes culturales entre operativo y no operativo. Los operativos están los que pueden prestar servicio, generan efectivo, algo así. Por ejemplo, un edificio de un museo, algo así. Y lo de no operativos, que pueden ser tangibles, intangibles, que no tienen valor o solamente valor simbólico. Entonces, en el caso de deterioro, solamente si se hace esta distinción, solamente se aplica a los bienes históricos y culturales operativos y que se miden al costo. Y en ese caso se aplica el deterioro al mismo como activos de propiedad, planta y equipo. Aquí está Andrés Bergman y este tema de Muy bien, muchas gracias. Históricos y culturales quizás es otro tema que se puede tratar en otra videoconferencia porque es un tema que necesita alguna discusión, hay varios aspectos a considerar y entonces sería bueno tema para otra videoconferencia, efectivamente. Listo, Andrés. Gracias, Andreas. ¿Tenemos alguna otra consulta? Tal vez. ¿No? Vamos a hacer un espacio, no sé si está Thomas Müller conectado, lo veo conectado, Thomas. Hello, Thomas. Good morning. Are you connected? Hello. Hello, Thomas. How are you? How do you do?
I'm good. I'm good. How are you doing? Very fine, thanks. We would like to tell you on the audience that we appreciate that you're connected, and we expect you to be in the next conference or in another conference, helping the members of FOCAL learning some other aspects that could be available from your knowledge, from your experience for our group. Wonderful. Okay. Happy to do that. On the book significa que está en su agenda. Thank you, Thomas. Thank you. Thomas, ¿se lo invitó? ¿Se lo invitó, por favor? Bueno, vamos a dar unas pequeñas indicaciones sobre el tema de FOCAL. Como ustedes saben, ya tenemos definidas fechas. El FOCAL se desarrollará del 26 al 29 de agosto del 2020, Quito, Ecuador. Por favor, ya empecemos a reservar las fechas. Vamos a remitir un correo estos días solicitando que por favor nos hagan llegar los nombres de sus autoridades, sus ministros, y el número de participantes que estarían asistiendo para el mes de agosto. Necesitamos ya empezar a enviar las invitaciones para cada uno de los países. Entonces, por favor, estos días remitir un correo para que nos hagan llegar la información de los países. Asimismo, solicitamos temas tentativos que querrían tratarlo en la reunión de FOCAL del mes de agosto. Hemos recibido de varios países. Solicitamos al resto de países que por favor nos remitan qué temas requerirían tratar, porque estamos en la preagenda. Está Bianca también conectada. Nos hemos reunido con Bianca para poder ver el tema de una preagenda y una agenda. Hay temas muy interesantes y temas por sugerencias de Bianca también que los estamos considerando. La página web de FOCAL está actualizada con todo el material hasta la 4ª videoconferencia. Invitamos a que revisen la página de FOCAL, que compartan la información. La videoconferencia el día de hoy de Christophe y de Oscar también lo subiremos. Todo el material está disponible. Es importante que compartan con sus colegas para que vayan viendo todo el trabajo que está haciendo FOCAL en este tiempo. Asimismo, tenemos a Joao también que está conectado. Joao, hay una encuesta del IPSAS-B que la recibieron los países y se debe remitir hasta el día 24. Es importante que como miembros y países de FOCAL también remitamos la información para que Latinoamérica y el Caribe también sea parte de toda la información del IPSAS-B. Por favor, remitamos la encuesta hasta el día lunes. Muchos países es feriado, entonces sería importante que lo remitan hasta el día de hoy. Es un poco, entonces, estamos ya con fechas de FOCAL. Esperemos vernos ya todos en el mes de agosto y ser parte de estamos armando totalmente toda una agenda y queremos que en Quito, Ecuador, sea todo el evento como han sido los otros países. Thomas, we expect you to see you as a conference in the event, in FOCAL event here in Quito. So we expect to meet you again in those dates. I hope to make it. Yes. Thank you. We hope to. Bueno, nuevamente darles las gracias a Christophe por su aporte, por su ayuda, por siempre estar prestos como Andreas, Durlandi, como Universidad de Zurich a colaborarnos en estas videoconferencias. Gracias, Christophe. Gracias por todo tu aporte, una excelente presentación. Asimismo para Oscar, nuevamente la bienvenida y gracias por aportarnos con todo lo que tiene el país. Sería interesante también compartir experiencias. Lo hicimos ya como Ecuador con El Salvador. Hicimos una videoconferencia para mostrarles nuestro sistema de activos. Vemos que tienen una buena metodología en cuanto al tema de deterioro que lo han aplicado en infraestructura y nos gustaría también compartir esas experiencias con los países. Invitamos a que todas las experiencias de los países se compartan. Esta es una gran ventana, como le hemos hablado siempre con Bianca, de manera que la información empecemos a compartirla, a ver qué casos hemos aplicado, en qué hemos fallado, qué nos falta.
Entonces, invitamos a que se hagan más videoconferencias, pero de experiencias de los países, ¿no? Ya lo hicimos con El Salvador, con nuestro módulo, presentamos y está inclusive la presentación publicada en el portal de todo el módulo de activos de cómo funciona en Ecuador, y queremos que se siga haciendo con el resto de experiencias que tienen los países, ¿no? Nuevamente, gracias Christoph, gracias Oscar, gracias a los países, gracias a Tomás por estar presente en la videoconferencia, gracias a los organismos que están presentes el día de hoy, y convocaremos a la siguiente videoconferencia y estaremos enviando oportunamente la invitación para que puedan estar más países sumándose. Gracias a todos. Gracias, Tomás. Thanks, Thomas. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Related this